El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En ese momento unos fariseos llegaron para avisarle: márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Y Jesús les contestó: vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no es correcto que un profeta sea asesinado fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no has querido? Por eso ustedes se quedarán con su templo. Pues se lo digo, no me volverán a ver hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan: bendito sea el que viene en nombre del Señor. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra que Dios nos dirige ya hoy jueves, en esta semana número 30 de nuestro calendario litúrgico. Y precisamente Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 31 al 35, donde Jesucristo, hermanos y hermanas, hace un gran lamento por la ciudad de Jerusalén, por la ciudad santa. Dice unas cosas muy importantes acerca de que ustedes se quedarán con su templo. Un templo que al fin y al cabo está hueco, está vacío. La amenaza por parte del imperio, hermanos y hermanas, del poder del mundo, que quiere exterminar y acabar con Jesucristo, nuestro Señor, por verlo también como un revoltoso y que está, pues, hermanos y hermanas, descontrolando la situación. Ciertamente el Evangelio nos pone a pensar a todos nosotros, y esa frase es importante tenerla en mente, porque Jesucristo hizo algo importante acerca de llenar los vacíos. Templo vacío. Y hoy vamos a hablar de eso, hermanos y hermanas, en la palabra que Dios nos dirige, y precisamente por lo que la lectura de la palabra de Dios hoy nos quiere llevar a entender. Cuando Dios no está en nuestro templo, en nuestro verdadero templo, hermanos y hermanas, cuando Cristo no habita en nuestro templo, está vacío. Cuando el templo está vacío y al estar hueco, hermanos y hermanas, cualquier cosa es capaz de destruirlo, es capaz de llevarlo a la ruina. Un templo vacío y sin la presencia de Dios no es capaz de tolerar y enfrentarse, hermanos y hermanas, a todas aquellas acechanzas que vienen por parte del maligno, a todo aquello que viene por parte del mal, a todo aquello que nos puede poner en, pues, hermanos y hermanas, en situaciones difíciles, en retos, en desafíos, en enfermedades, en posesiones, en todo eso que viene del mal. Y a eso hacemos referencia hoy. Un templo no se vacía en nosotros, hermanos y hermanas, fácilmente. Un templo no se queda hueco fácilmente, o por algunas cositas. A veces pensamos que lo más que destruye y vacía el templo de nosotros, donde habita la presencia del Espíritu Santo, es precisamente el pecado. Pues claro que sí, pecados mortales van dañando, hermanos y hermanas, van creando esa erosión, van, hermanos y hermanas, vaciando lo que de Dios hay en nosotros. Grandes pecados. Pero aún las faltas, hermanos y hermanas, si nos hacen daño, pueden vaciar lo que de Dios tenemos y quedarnos nosotros sin la fuerza necesaria para enfrentarnos a los desafíos de la vida y vencer en el nombre de Dios, porque no lo tenemos presente. Si aún el pecado es capaz de vaciar, piensa en esto. Más todavía cuando buscamos la presencia de la verdad de Cristo, es lo que nos lleva a llenar, hermanos y hermanas, ese templo, a llenarlo con lo de Dios, con el poder de Dios, con la fuerza de Dios, hermanos y hermanas. La idea fuerza, ahora que te he dado esa introducción, tiene que ver con eso. Esta es la idea fuerza, hermanos y hermanas. Vamos a esforzarnos en vivir según la verdad.
Si tú y yo nos esforzamos en vivir según la verdad, que esa es la voluntad de Dios en nosotros, vivir según la verdad, porque la verdad es Cristo, y la verdad es Dios, y la verdad viene de Dios, y la verdad lleva a Dios. Si tú y yo nos esforzamos por vivir según la verdad, aunque haya pecados que me arrepiento de ellos, aunque vuelva a caer y que me arrepiento de ellos, hermanos y hermanas, esa hazaña mía, ¿ves? Esa búsqueda de siempre estar viviendo y esforzándome en vivir según la verdad, es lo que me va a llenar, hermanos y hermanas, de la fuerza de Dios nuevamente. Quiere decir que hay momentos en que nos vaciamos de Dios, que de lo que Dios tenemos ya no queda nada, peligro. Y podría ser el pecado, sí, y lo decimos en muchos momentos, es el pecado. Te alejaste de Dios por el pecado, no vas a la iglesia por el pecado, no lees la Biblia por el pecado, no rezas el rosario por el pecado, ya no crees en Dios por el pecado. Muy bien, todo eso es cierto. Ahora vamos a enseñarle a la gente, oye, ¿y cómo me lleno después de haber pasado por eso? ¿Cómo vuelvo a la casa del Padre? Pues mira, una de las cosas que está diciendo Cristo hoy es vivir según la verdad. Esta palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, en que prácticamente Jesucristo pues lanza ese lamento sobre Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa, Jerusalén es la ciudad de Dios, Jerusalén es la ciudad de los grandes profetas, Jerusalén del cielo y de la tierra, hermanos y hermanas, calles de oro, ¿verdad? Calles de oro, mar de cristal, ¿no? Hermanos y hermanas, esto que pasa ahí, que leemos hoy en la palabra de Dios, ¿es un aviso bien intencionado? Podríamos preguntarnos nosotros, o es una sugerencia bien interesada, ¿verdad? Porque aquí lo que tenemos es una advertencia para nuestro Señor Jesucristo. En ese momento los fariseos llegaron para avisarle. Los fariseos que estaban buscando, hermanos y hermanas, una manera de atraparlo, de agarrarlo, de detenerlo, de destruirlo, de acabar con él. Los fariseos. Y ahora vienen y le mandan un mensaje y le dicen, márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Hermanos y hermanas, pues si son los primeros, son ellos, los fariseos que están buscando matar a Cristo. Pero ¿sabes qué? Cristo está lleno de Dios, Cristo está lleno, su templo, no vacío, no es templo vacío, de las cosas de Dios. Y no tiene miedo. De hecho, viene y la respuesta de Cristo es fuerte, ¿verdad? Porque un Cristo que nos enseñó que no se debe llamar ni tan siquiera imbécil al prójimo, porque es pecado. Y a veces Cristo pues le llamó a los discípulos necios, torpes. ¿Cuándo acabarán de entender? ¿Cuánto tiempo tengo que estar yo con ustedes, necios y torpes? ¿Verdad? Cristo se sacaba unas cositas que impactan. Cristo no quería que se le dijera a nadie imbécil porque estábamos pecando contra la dignidad del prójimo. Pero Cristo lo que hace hoy es que, hermanos y hermanas, pone en una categoría lo que es verdaderamente Herodes y lo identifica. No es un mal nombre como tal. Entonces Jesús le contestó, vayan a decir a ese zorro, ¿no? Hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones y al tercer día llegaré a mi término. O sea, hermanos y hermanas, zorro. ¿Por qué zorro? Porque no es un león. Un león lo tendríamos nosotros ya como, hermanos y hermanas, como el león de Judá, defensor de las cosas buenas, el león, ¿no? Como el león de Judá. Un león fuerte, benigno, que protege, que es como el rey de la selva. No, eso no es, hermanos y hermanas, Herodes, ¿no? Son frases de desprecio por parte de nuestro Señor Jesucristo hacia Herodes. Es un zorro porque el zorro busca matar, ¿verdad? Y por eso no vamos a poner mal al zorro, ¿verdad? Pero es la categoría en que Jesucristo le dice. Jesús, hermanos y hermanas, no se aleja nunca de Herodes. Jesucristo nunca se alejó de los fariseos, en términos de que sabía que lo querían asesinar, que lo querían matar, que lo querían agarrar haciendo algo malo para poderlo condenar y sacar del paso, porque sabían que Jesucristo estaba diciendo la verdad y que Jesucristo estaba trayendo masas, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, Jesucristo nunca le tuvo miedo. Sabemos que lo quisieron, bueno, en una ocasión lo quisieron tirar por un precipicio. ¿Te acuerdas tú de eso? A nuestro Señor Jesucristo. O lo quisieron lapidar en otra ocasión.
sea, Jesucristo estuvo expuesto a la muerte y nunca dejó de enfrentarse a ellos, nunca dejó de confrontarse a ellos y mucho menos a Herodes. Jesucristo no se aleja de Herodes, hermanos y hermanas, porque tiene miedo de que Herodes lo mate, lo asesine. Jesucristo no deja su misión por temor a las amenazas de que Herodes está buscándolo para acabar con él, sino porque aquí hay toda una voluntad por parte de Dios, sino porque Jesucristo, hermanos y hermanas, su muerte la tiene que enfrentar en Jerusalén. No es con Herodes, es en Jerusalén. La palabra de Dios sigue diciendo cuando Jesucristo habla de que hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones y al tercer día llegaré a mi término. Está hablando de la resurrección. Dice en el versículo 33, pero tengo que seguir mi camino. No es allí donde está Herodes, no, hermanos y hermanas, sino que hoy, mañana y pasado mañana, porque no es correcto que un profeta sea asesinado fuera de Jerusalén. Es en Jerusalén que le toca morir. Y allí es que viene ese canto de lamento por parte de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Nada más y nada menos que fariseos, saduceos, hermanos y hermanas, escribas. Porque eso es lo que representa Jerusalén. Gente que adoraban un templo donde el templo era la presencia de Dios, templo que estaba vacío porque no tenían a Dios. Hueco. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces, dice Cristo, he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a los polluelos debajo de sus alas? Y tú no has querido. Por el rechazo, por estar contradiciendo a Jesucristo, por estar diciendo que viola el sábado, que obra con el poder de Satanás, de que no respeta las tradiciones de los judíos. En fin, hermanos, un montón de acusaciones a nuestro Señor Jesucristo, pero el pueblo la rechazó. Lo que pasa es que cuando alguien trae la verdad como Cristo, yo que estoy escuchándola, si me pongo orgulloso con lo que yo sé y no acepto lo que Cristo dice como que es la verdad, no soy humilde. Esta gente, tanto Herodes como los fariseos, no tenían humildad. Uno rechaza la verdad cuando uno no es humilde. Y acuérdate que la idea fuerza que tenemos hoy es esa, para llenar el vacío que tenemos de Cristo en nuestras vidas o del templo vacío en el que vivimos y no tener fuerzas para vencer el mal debido al pecado. Hermanos y hermanas, esfuérzate en vivir según la verdad. Y la verdad es Cristo, no lo podemos rechazar, no lo podemos matar. Matamos a Cristo, sacamos a Cristo, sacamos a Dios de un montón de sitios. Para muchos Cristo ha muerto, para muchos Dios ha muerto y Cristo no ha resucitado. Se ha sacado a Cristo de la escuela, hermanos y hermanas, se ha sacado a Cristo de los trabajos. Hay gente que no puede orar en el gobierno, tomarse de las manos, hacer un círculo de oración. Hay sitios donde no se puede llevar la Biblia, hermanos y hermanas, porque va en contra de la constitución establecida. Eso significa darle muerte a las cosas de Dios. Eso significa el vacío, hermanos y hermanas, que hay, ¿no? Leí en una ocasión, precisamente por la internet, algo muy interesante, que decía: ahora cuando los hombres y las mujeres están presos y en las cárceles, se les puede llevar la Biblia. Se les puede llevar la Biblia. Luego de cometer crímenes, luego de cometer la maldad, se les puede llevar a la institución carcelaria la Biblia. Pero mientras estaban en la escuela, desarrollándose en la educación, en la formación humana, no se le podía llevar la Biblia a la escuela, porque era un delito inconstitucional, un delito federal. Pero ahora en la cárcel preso sí se les puede llevar. Y la cosa sería al revés, ¿verdad? Sería mejor dárselo al principio, cuando estamos empezando. Por eso se queda el templo vacío, hermanos. Busquemos la verdad siempre. Siempre busquemos la verdad, que es a lo que Cristo nos está llamando. Ahora, hermanos y hermanas, por eso ustedes se quedarán con su templo, que es el templo distinto al templo de Cristo, donde está la presencia verdadera y real de Dios.
Ese templo donde habita Dios es ese mismo templo, hermanos y hermanas, donde quítate las sandalias de los pies, porque es terreno santo. Donde tienes que inclinar tu cabeza porque mi presencia es fuerte, grande, y te ilumina, sobreilumina, y tengo yo que inclinarme. Ahora, quédense con su templo. Tengamos cuidado. ¿Qué templo tienes tú? ¿Qué templo tengo yo? Yo no estoy hablando de la parroquia, yo no estoy hablando de la catedral, yo no estoy hablando de la basílica, yo no estoy hablando del santuario, yo no estoy hablando de la capilla. ¿Me estás entendiendo? Ni de proporciones, ni de belleza, ni de grandeza, ni de magnitud de templos hechos por los seres humanos. Lo que Cristo está señalando es: quédate con el templo ese que tú has creado, que es de incoherencia, que es de doble vida, que es de pecado, que es de hipocresía, donde la presencia de Dios no está. Ese templo que tanto te gusta, quédate con él y te verás atrapado. Quédense con su templo, porque yo he hecho lo posible, dice Jesucristo, ¿no? Quédense con su templo, pues se los digo, no me volverán a ver hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan: bendito sea el que viene en nombre del Señor. Que ya ese momento sería, y ese es el final del versículo, hermanos y hermanas, 35 del texto de hoy, que prácticamente pues ya con Jesucristo nuestro Señor en su segunda venida. Pero a lo que vamos, es día hoy de examinar nuestro templo, hermanos y hermanas. ¿Qué templo he construido yo? ¿Está Cristo verdaderamente en mi templo? En el templo como persona que soy yo. En el templo hogar. ¿Ah? En el templo hogar. Esposo, esposa, hijos. Tal vez suegra, suegro, hermanos. Ese templo. Esto hay que examinarlo, hermanos y hermanas. Busca la verdad ese templo. Va encaminado hacia la verdad, a pesar de sus tropiezos, a pesar de sus caídas, a pesar de sus delitos, a pesar de sus pecados. Aunque hayas pecado y te confiesas, hermanos y hermanas, y sigues buscando la verdad, Dios va a mirar más todavía que estás buscando la verdad. Ese pasado que te perdonó del pecado, borrón y cuenta nueva. La pregunta es: ¿estás buscando la verdad? ¿Estás buscando la verdad? ¿Estamos buscando la verdad? Por eso, hermanos y hermanas, hoy, ya para terminar, vamos a utilizar la primera lectura que tenemos hoy, que es fantástica, hermanos y hermanas, ¿no? La segunda lectura viene de la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 31b al 39. Un texto espectacular. Un texto, hermanos y hermanas, que cuando estás decaído o en algún momento en la mañana que tienes que salir, esos días que tal vez decimos que no nos sentimos con el mayor entusiasmo, con la mayor motivación para salir y comenzar un día nuevo y parece que todo va mal. Hoy, hermanos y hermanas, este es un texto poderoso. Y es un texto poderoso, hermanos y hermanas, porque Pablo lo que pregunta a los romanos es: ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Si el templo que yo tengo habita la verdad de Cristo el Señor, hermanos y hermanas. De ahí es que partimos con Pablo. Si el templo que yo tengo, que no está en la iglesia, que es el templo que yo soy del Espíritu Santo de Dios, si tiene esa presencia de Dios verdadera, ¿a qué le temes? Gloria a Dios. Si Dios está contigo de verdad, ¿por qué lloramos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos desvelamos? ¿Estás entendiendo? Es incoherente. Si ante la sacudida de la vida y de los retos de la vida, hermanos y hermanas, yo me desplomo, ¿qué tipo de fe es la que yo tengo? ¿Qué tipo de templo en el que habita ese poder de Dios es el que tenemos? ¿Quién estará contra nosotros? Pablo, hermanos y hermanas, hablando en esa segunda lectura, piensa en el mal, hermanos y hermanas, que nos rodea. ¿Te rodea algún mal a ti? Pues Pablo pensó en eso antes que tú y yo. Piensa en el mal que te rodea. Piensa en algo malo que te rodea. Piensa por un momento. Y piensa si a veces ese mal no te va arrastrando. Identifica un mal que te rodea y ponte a mirar. ¿Me estará arrastrando este mal en algunos momentos? ¿Cuándo me arrastra a mí el mal? Cuando creo que está ganando la batalla. Cuando creo que la enfermedad terminará en muerte.
cuando creo que no lo lograré y llegaré al fracaso. ¿Ah? Ahí es que hay mal, y no solamente hay mal, sino que nos arrastra. Pablo, en esta lectura, que con ella vamos a terminar ahorita, hermanos y hermanas, piensa en el día del juicio, en el que el acusador, que tú y yo sabemos quién es, ¿no?, del espíritu del mal, Satanás, por decirlo así, nos va a recordar todas las faltas que hayamos cometido. Por eso es que necesitamos nosotros un defensor, el Espíritu Santo, en el juicio final. Porque el acusador es el demonio quien recordará a Dios todo el mal que nosotros hemos hecho. Pues entonces, hermanos y hermanas, Pablo aquí está pensando en ese día del juicio final, en que vamos a ser acusados por el espíritu del mal y nos van a recordar todas las faltas que hayamos cometido. Y Dios sabrá, porque Dios lo sabe todo, Dios sabrá nuestros pecados mortales, lo que hicimos a la luz, lo que hicimos a la sombra, lo que hicimos, hermanos y hermanas, a escondidas, lo que hicimos grande, lo que hicimos pequeño, todo lo que hicimos cuando éramos jóvenes, niños, adultos, viejos, todo, hermanos y hermanas, Dios lo sabe todo, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, Pablo nos dice, ¿sabes qué? Piensa en esos remordimientos que perturban tu conciencia. Porque en algún momento todo eso empieza a dar vuelta. El remordimiento, hermanos y hermanas, es parte del camino del arrepentimiento, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones. Y por lo tanto, entonces, hermanos y hermanas, si Pablo piensa en ese mal, que a veces en la misma conciencia lo llevamos dentro, hermanos y hermanas, que nos perturba, escucha la conclusión de Pablo en ese texto. Porque aquí la idea fuerza, ¿cuál es? Tengo conciencia del pecado que he cometido, me he arrepentido y sé que he vuelto a pecar. Pero el Señor quiere ver si yo estoy buscando la verdad, porque la verdad es Él, es su Hijo y habita en nosotros, y eso es algo que nos da el poder. Nada de todo eso, hermanos y hermanas, de todo pecado que haya, por más grande que sea, de todo pecado mortal, hermanos y hermanas, y de esos pecados malos de verdad, nada de todo eso es más fuerte que el amor y el perdón por parte de Cristo. Tú tienes conciencia de eso, ¿verdad? Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Eso retorna el poder y la fuerza de Dios a nuestro templo, hermanos y hermanas. Nada de todos los males que hay por ahí, o que tú y yo hayamos experimentado, y gloria a Dios, nos hemos arrepentido y hemos buscado el perdón por parte de Dios y nos sentimos perdonados por parte de Cristo. Nada de todo eso es más fuerte que el amor y el perdón de parte de Cristo. El creyente no debe temer. Escucha, eso en síntesis es lo que dice la primera lectura de hoy, que se repitan sus faltas, porque somos humanos, porque volvemos a caer. Lo importante es arrepentirse honestamente, no abusar de la misericordia de Cristo, buscar el perdón. Dios nos perdonó, tener conciencia, no volver a cometer ese pecado. Tal vez volví a pecar, pero un pecado distinto. No abuso de la misericordia de Dios porque no lo estoy repitiendo. Estoy consciente, hermanos y hermanas, de que soy pecador, soy humano. Señor, ayúdame. Claro que sí. Entonces el creyente no debe temer que se repitan sus faltas, ni dudar del amor de Dios. Tampoco puedo dudar del amor de Dios. Él estará ahí. Sino que debemos de esforzarnos en vivir según la verdad. Vive según la verdad, y a pesar de todos los males de los cuales me arrepiento y busco el perdón por parte de Dios, en el sacramento de la confesión, en la absolución, voy a estar bien en el nombre de Dios. Quiero terminar con esa lectura, hermanos y hermanas, porque es poderosa y la debes de leer hoy o tal vez repetirla en varias ocasiones, pero es una lectura poderosa, esta primera lectura que tenemos de Pablo, hermanos y hermanas, a los romanos. Mira cómo dice la palabra de Dios hoy. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si tú y yo somos elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos luego de nuestro arrepentimiento, y estoy arrepentido, Señor, y prometo no volverlo a hacer y reparo el daño en tu santo nombre. Dame tu absolución preciosa, oh Cristo. Dios mismo me declara justo.
¿quién los condenará si el que me tiene que condenar me perdona? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Murió por mi pecado. ¿Qué otro sacrificio más grande que ese puede haber? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ah? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todos los peligros o la espada? ¿Cuánto nos amenaza todo eso junto? ¿Quién es mayor? ¿Cristo o la aflicción? ¿Quién es mayor? ¿Dios o la persecución? ¿Quién es mayor? ¿Hambre? ¿La falta de todo? ¿Los peligros? ¿La espada? ¿Eso es mayor? No, si tú piensas así, es que tu templo está vacío. No tienes la verdad. Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Porque los males, hermanos y hermanas, cuando se juntan, parecen calamidades que nos llevan al matadero. Es verdad, uno se siente, hermanos y hermanas, que ya es el final de todo. Pero no. Versículo 37. En todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él es la verdad. Vengamos, hermanos y hermanas, a Cristo en nosotros, el templo tuyo y mío, que esté lleno de la verdad. A pesar de mis faltas, soy pecador, Señor, me arrepiento, no quiero volverlo a cometer. Habita en mí tu presencia para yo enfrentarme a la vida y superar todo aquello que me presenta la vida como reto y desafío. En el nombre de Jesús. Te va a ir bonito, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Hoy oramos al Señor, hermanos y hermanas, junto al Salmo 108. Sálvame, Señor, por tu bondad. Oremos a Dios nuestro Padre y Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con una nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto tú hagas hoy junto a los tuyos, que sea para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Oye, hermano y hermana, te va a ir bien bonito. Pero sobre todo, hermano, vas a ser bendecido. Hermana, vas a ser bendecida. Te espero mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.